Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, es 19 de enero y hoy las bolsas se disponen a cerrar la que podría ser su peor semana en 3 meses, por las menores expectativas de una pronta rebaja de los tipos de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos. De momento, el IBEX 35 acumula un retroceso de en torno al 2%, lo que va de semana. Ayer el selectivo español conseguía poner freno a su racha bajista, su racha de caídas, lo hacía con un tímido avance del 0,13%, y hoy viernes va a intentar recuperar los 9.900 puntos. Indra era la compañía que lideraba las ganancias ayer en la bolsa española, sigue su buen momento en bolsa, y la compañía tecnológica está en máximos de 12 años. Buen tono también el que vimos para bancos, para valores del sector turístico y para Repsol. La cruz volvió a ser para Grifols, que recibía de nuevo el castigo de los inversores y que perdía más de un 2%. De momento la madrugada viene con los futuros con signo mixto en Estados Unidos. Está bajando un 0,13% el futuro del Dow Jones, subiendo un 0,01% el futuro del S&P 500. Y aquí en Europa también lo vemos con dudas, porque está bajando el futuro del DAX un 0,05%, subidas del 0,3% para el futuro del Eurostock 50. La madrugada que ya está en marcha en Asia, con subidas de casi el 1,5% para el Nikkei de Tokio, recortes sin embargo en Hong Kong, que se deja este viernes más de un 1%, caídas también para la bolsa de Shanghái, que retrocede más de medio punto porcentual. En el mercado de divisas, el euro dólar en 1,0881 unidades. Está subiendo la moneda europea frente al billete verde un 0,06%, y en el mercado de materias primas, tímidos recortes para el precio del petróleo, el Brent, de nuevo por debajo de los $79 el barril, dejándose el futuro un 0,16% por debajo de los $74, cotizando esta mañana el West Texas, muy pendiente el petróleo de lo que pase en el Mar Rojo. Allí sigue la tensión, que además de afectar a las cadenas globales y provocar un aumento del coste de los fletes, podría, según la Agencia Internacional de la Energía, conllevar problemas de suministro de petróleo e incluso producir problemas de abastecimiento. China ha pedido esta madrugada proteger la seguridad en el Mar Rojo y mantener la normalidad de esas cadenas de suministro. Luego lo vamos a analizar. Dos noticias que nos deja ya la madrugada. En primer lugar, el acuerdo que ha alcanzado el Congreso de Estados Unidos para evitar el cierre del gobierno, con una nueva prórroga presupuestaria, nueva patada hacia adelante para ganar tiempo y 2 fechas de vencimiento que van ahora hasta el 1 y el 8 de marzo. En segundo lugar, la noche nos deja el dato de IPC en Japón, donde los precios subieron un 3,1% en el conjunto del año pasado. Es su mayor alza en 41 años y vienen impulsados esa subida de los precios principalmente por el encarecimiento de los alimentos y de los productos del hogar. Muy pendientes todos de cómo evoluciona la inflación. Hoy tenemos de nuevo cita con Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que vuelve a participar en el foro de Davos. Lo va a hacer junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en una sesión sobre perspectivas económicas globales, con la que tradicionalmente se pone punto final a este foro económico mundial que termina hoy en la ciudad suiza de Davos. Un foro que nos dejaba esta semana la foto de Pedro Sánchez con la plana mayor del IBEX 35, con los máximos dirigentes de compañías como Telefónica, como Iberdrola, Santander, BBVA o Repsol. Pues bien, ha durado poco la paz. Apenas 24 horas después, y tras esa foto, vuelve la tensión entre el gobierno y los empresarios. Primer ejemplo, ayer precisamente en Davos, el consejero delegado de Repsol, Josu Yonimaz, cuestionando la política energética del gobierno. Le responde la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Creo que tenemos que repensar nuestra política energética y, por supuesto, tenemos que ser duros para descarbonizar con éxito, porque ahora no es cierto que estemos descarbonizando y esa no es la solución, pero es consecuencia de un enfoque ideológico de la transición energética. Por el señor Josu Yonimaz tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje que dice. Creo que su comentario es un comentario interesado en generar una reacción en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático. Segundo ejemplo, segundo choque ayer entre el gobierno y empresarios. Entre el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la intención de esta de limitar el sueldo de los directivos. Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Que una ministra de España, que un ministro de España esté hablando de un intervencionismo tal de república bananera pone en peligro realmente esas inversiones de las que decía.
Es que, lo tengo que decir públicamente, es que claro, no vale ya todo. Así están los ánimos, así bajan las aguas y no parecen calmadas precisamente. Vamos a hablar luego, nuestro tiempo de tertulia de este asunto. Por lo demás, en la agenda económica de este viernes, tomen nota. Vamos a conocer a las 11 de la mañana el dato de PIB y de empleo del tercer trimestre en la zona euro. Antes vamos a tener precios de producción en Alemania y ventas minoristas en Reino Unido. Y a la hora de comer, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y cifras de ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Aquí en España, a las 9, el INE va a publicar este viernes los datos de compraventa de viviendas del mes de noviembre, después de que este indicador suavizara su caída en octubre hasta el 11%, caída al fin y al cabo, son 9 meses seguidos en negativo. Además, en vísperas de que la próxima semana arranque una nueva edición de Fitur, ya saben, el miércoles, hoy el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, va a hacer balance del grado de recuperación del sector que más aporta a la economía española, y de turismo vamos a hablar nosotros a partir de las 10 de la mañana con el presidente de Andalucía, con Juanma Moreno Bonilla, una de las comunidades autónomas con mayor presencia siempre, si no la que más, en la Feria Internacional de Turismo. Además, hablaremos también con Funcas sobre sus previsiones económicas para España y con Mars, que ayer presentaba su informe sobre riesgos globales. Y para terminar la semana, en nuestro Foro Empleo vamos a analizar el impacto que puede tener la inteligencia artificial en el mercado laboral y la nueva ronda de despidos que parece que vuelve a sobrevolar un año más a las tecnológicas estadounidenses. 6 minutos sobre las 7, arrancamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Noticias capitales con Manuel Velázquez, que comenzamos con la Agencia Internacional de la Energía, que alerta de posibles problemas de suministro de petróleo por la situación en el Mar Rojo. Manuel, buenos días. Buenos días. En consecuencia, conllevaría un aumento de precios en Europa y potenciales incidentes en los flujos. También espera una notable ralentización de la demanda, pero puntualizan que el mercado parece bien abastecido este año por la mayor aportación de países productores no pertenecientes al cártel de la OPEP. En el conflicto de handling, AENA da más tiempo a Iberia para alcanzar un acuerdo con los sindicatos por ese servicio de tierra. La aerolínea pretende la creación de una nueva empresa participada para esa asistencia a los aviones del grupo. También pide un programa de prejubilaciones y bajas incentivadas. El gobierno confía en que ambas partes lleguen a un acuerdo. Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Espero un acuerdo. El gobierno está siendo todo lo proactivo que puede ser y que las propias partes permiten en esta negociación, y yo espero que al final haya un acuerdo que sea bueno para los trabajadores y trabajadoras de ese sector y bueno para Iberia, ¿no? Confío en que va a haber un acuerdo. Iberia y los sindicatos volverán a reunirse el próximo lunes 22 para intentar lograr un acuerdo. Funcas mantiene su previsión de crecimiento para la economía española este año en el 1,5% y anticipa además una bajada de los tipos de interés a partir del verano. Y espera que la inflación se reduzca hasta el 3,1%, aunque sin alcanzar los objetivos de la entidad monetaria por el menor tirón de la demanda y la esperada ausencia de un nuevo shock energético. También prevé Funcas que la tasa de paro española baje hasta el 11,2%. Sitúa el déficit en el 3,5% del PIB y cree que la deuda pública superará el 107%. A las 8:15 de la mañana vamos a hablar con María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, sobre estas previsiones que presentaba ayer la Fundación de las Cajas de Ahorro, que espera también una bajada importante del Euribor. Vamos a preguntar cómo va a afectar eso a las hipotecas y al mercado de la vivienda. Por lo demás, el Tribunal Constitucional tumba la subida fiscal del exministro Cristóbal Montoro a las grandes empresas. Considera que vulnera el deber de contribuir a los gastos públicos y advierte que los cambios en la legislación sobre tributos deben decidirse mediante proyectos de ley. Aún así, la sentencia no tiene efecto retroactivo, salvo para las liquidaciones ya impugnadas y pendientes de resolución. Noticia que llega de Europa. La abogada general de la Unión Europea avala las acciones colectivas por cláusulas suelo. El dictamen rechaza los argumentos de los bancos y concluye que la transparencia de las cláusulas suelo pueden ser examinadas en el marco de una acción colectiva. Aún así, matiza que las opiniones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal Europeo, aunque sus conclusiones suelen coincidir en la mayoría de los casos. La sentencia final tardará todavía varios meses en publicarse. La Plataforma para la Defensa del Transporte amenaza con una nueva huelga al gobierno. Es la asociación formada por transportistas autónomos y pymes de mercancías por carretera y que ya puso en jaque la cadena logística hace un par de años. Ahora amenazan con convocar paralización total, nacional e indefinida si el gobierno, dicen, no da muestras inmediatas de interés para garantizar mejoras en las condiciones laborales del colectivo, y retoma todo lo pendiente y urgente que afecta al sector. Manuel Hernández es su presidente. Es dar un ultimátum directamente a Presidencia de Gobierno, dirigiéndonos al señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, para que sea consciente, aunque suponemos que lo es, de cuál es nuestra situación, pero si no es así, si en un tiempo breve
nosotros no vemos una reacción por parte del Estado, de los ministerios, para retomar todo lo pendiente y que tan urgente es, pues nosotros como organización vamos a hacer una convocatoria de movilizaciones nacionales e indefinidas. El Tesoro coloca 6.200 millones de euros en deuda a largo plazo. Y a un interés superior que en anteriores subastas, en concreto en obligaciones a 10 años, ha vendido 2.323 millones con un interés marginal del 3,63% y una vida residual de 6 años y 9 meses. En los bonos a 3 años ha adjudicado 2.293 millones de euros. El rendimiento es del 2,81, mientras que en obligaciones a 15 años coloca 1.648 millones de euros con un interés aplicado del 2,96%. El fondo australiano IFM eleva su participación por encima del 15% en Naturgy. Movimiento después de que el gobierno confirmara ayer que va a estudiar la entrada de otro fondo, BlackRock, en la energética. Desde BME califican de poco amigable la intención del Ejecutivo de analizar esta operación. Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME, en declaraciones a Radio Intereconomía. Es poco amigable. Nosotros lo que pedimos es que los mercados, digamos, haya la mayor libertad posible, porque España es un país que, como bien sabéis, necesita un enorme volumen de inversión extranjera, ¿no? Es un país que es atractivo para la inversión extranjera, ¿no? Tanto en financiación pública como en financiación privada, ¿no? Está entre los países con mayor capacidad de atracción. Entonces, mantener ese volumen de financiación, a la vez refinanciarlo, exige un entorno amigable para los inversores extranjeros, ¿no? Y en clave internacional, la ONU pide máxima moderación a Irán y Pakistán para evitar una mayor escalada tras los ataques en Islamabad. Reclama diálogo y cooperación a ambos países y respetar los principios de soberanía e integridad nacional. Pakistán lanzó ataques contra militares separatistas en Irán en respuesta a un ataque de Teherán en suelo pakistaní. La portavoz de Exteriores de Pakistán, Munta Zara, defiende que fue una operación contra grupos terroristas. La acción de esta mañana fue tomada a la luz de inteligencia creíble de inminentes actividades terroristas a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de inquebrantable determinación de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional contra todas las amenazas. La diplomática afirma que Irán, con la que comparte 900 kilómetros de frontera, es un país hermano con el que seguirán buscando soluciones conjuntas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé la formación de una borrasca atlántica al oeste de la península con bastante incertidumbre sobre su trayectoria, velocidad e intensidad. Las precipitaciones serán abundantes en las mitades norte y oeste, incluso localmente fuertes o persistentes en zonas del interior. En Canarias también se espera un tiempo inestable con probables cielos nubosos y en las islas montañosas posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas descenderán de forma acusada en gran parte del país, incluso notable en el norte de la península. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Suiza es el país del mundo más apegado al dinero en efectivo. Los suizos acumulan de media 11.000 francos en billetes y monedas, algo más de 11.000 euros, unos 22.000 francos por familia. ¿A qué se debe esta costumbre? En Suiza, un colectivo denominado Movimiento de Libertad Suiza ha recogido 157.000 firmas entre la ciudadanía para realizar un referéndum a nivel nacional.
Detrás de esta iniciativa está el temor de que el dinero en papel desaparezca en algún momento y que todas las transacciones pasen a ser digitales, lo que consideran que aumentaría también el riesgo de ser vigilados. Curiosamente, allí ni el Gobierno ni el Banco Central han anunciado que quieran acabar con el efectivo. Los promotores de la consulta quieren incorporar una garantía constitucional para que el país siempre cuente con monedas y billetes de banco suficientemente para realizar pagos, incluso en caso de ciberataque, de un fallo de los sistemas o de un gran apagón. La idiosincrasia suiza está muy vinculada a la libertad y a la neutralidad. Desde hace siglos sus ciudades han sido refugio para personalidades de toda Europa. También han sido la cuna de largas sagas de banqueros donde millonarios de todo el mundo podían dejar parte de sus fortunas a buen recaudo. Capital Intereconomía con la educación financiera. Las 7:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a mirar los mercados, vamos a ver lo que está pasando en las bolsas, lo que está pasando en el resto de mercados. Ya contábamos que el precio del petróleo hoy está con poco movimiento. Tenemos ahora mismo cayendo al futuro del Brent un 0,15%. Sigue por debajo de los $79, pero muy cerquita, 78,90 y $78.98. Acaba de recuperar el West Texas los $74, el futuro está subiendo un 0,07%, pendientes de esas tensiones en el Mar Rojo que han provocado que esta madrugada se pronunciara China, que ha pedido proteger esa seguridad en el Mar Rojo y mantener con normalidad las cadenas de suministro. Ya les contamos esa advertencia de la Agencia Internacional de la Energía, que habla incluso de problemas de abastecimiento, de problemas de suministro con el petróleo. Y en el mercado de divisas tenemos hoy al euro dólar en 1,0882, subiendo el euro, ahora mismo un 0,07% frente al dólar. Tenemos una jornada de signo mixto de momento en los futuros. Así vienen en Estados Unidos, Mireia Calderón, después de que anoche tuviéramos una jornada de subidas para el mercado americano. Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, los futuros en Estados Unidos vienen con signo mixto. El Dow se deja un 0,10%. El S&P 500 avanza un leve 0,05% y el Nasdaq repunta un 0,3% después, como decías, de que ayer recuperaran esos números verdes en la sesión los índices en Wall Street. El Dow subió un 0,54%, el S&P 500 sumó un 0,88% y el Nasdaq un 1,35%. Bueno, vamos a ver lo que tenemos para el día de hoy, las claves en el mercado americano. Contamos qué pasó en el día de ayer, qué referencias tuvimos, a qué se agarraron los inversores para acogerse a esas subidas y dónde vamos a poner, Mireia, el foco en el día de hoy en el mercado americano. Pues hoy los operadores estarán atentos a la lectura de ventas de viviendas existentes de diciembre, un reflejo del estado actual del mercado inmobiliario estadounidense, y los datos preliminares sobre la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero, que también se publicarán hoy por la mañana. Ayer, en el día de ayer, como decíamos, los índices subían, el S&P 500 y el Nasdaq son ahora positivos para el 2024. En términos semanales, el Nasdaq se destaca con un avance del 0,55%, mientras que el Dow Jones retrocede un 0,33% y el S&P 500 ha bajado ligeramente un 0,06%. Y en el día de ayer también, como decíamos al inicio del programa, el Congreso aprobó un proyecto de ley para evitar un cierre parcial del Gobierno, una medida provisional que mantiene el Gobierno federal financiado hasta el 1 y 8 de marzo. El Senado votó 77-18 para aprobar el proyecto de ley, mientras que la Cámara votó para impulsarlo 314-108. El proyecto de ley pasa al presidente Joe Biden para su firma. Y a medida que continúa la temporada de resultados, los inversores seguirán muy de cerca las finanzas de las empresas para tener esa claridad en el mercado. Varias instituciones financieras informarán hoy de sus ganancias antes de que suene la campana, incluida Travelers, Regionals Financials, Fifth Third, Ali Financial y State Street. Y en cuanto a valores, Rubén, nos vamos a quedar hoy con Apple, porque ayer
la compañía de La Manzana, después de ser impulsada por importantes avances en el sector tecnológico, después de que Bank of America subiera sus acciones a una calificación de compra, se revalorizó un 3,3%, marcando su mejor día desde el 5 de mayo de 2003. Las acciones tecnológicas subieron incluso cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superó el 4,1% y a pesar de los anuncios de despidos en empresas como Google. Ernesto Rebello es analista independiente. Lo que están buscando es una reducción de costes para mejorar sus márgenes de ganancias, y eso el inversor lo ve como algo positivo. Y por un lado yo creo que sí, es cierto que el desarrollo de la inteligencia artificial está causando este impacto, pero por otro lado también veo que las empresas tecnológicas saben muy bien cómo funciona el ciclo macroeconómico. En momentos de elevada inflación y de ralentización de la economía, el consumo se resiente. Ayer también las acciones de Nvidia con un avance del 1,88 y de AMD con avances del 1,56, alcanzaron máximos históricos gracias al aumento de los chips de inteligencia artificial. Fuera de horario y robot se desplomó aproximadamente un 40% después de que The Wall Street Journal informara que la Comisión Europea probablemente rechazaría la oferta de Amazon para adquirir el fabricante Rumba. El Journal citó a personas familiarizadas con el asunto. Y por último, la firma de computación en la nube Amazon Web Service, propiedad del gigante estadounidense Amazon, anuncia hoy que invertirá 2,26 billones de yenes, unos 14.000 millones de euros en Japón, de aquí a 2027 para ampliar su infraestructura en el país. Amazon ayer subía un 1,18. Es una de las noticias, sin duda, de esta madrugada, esa súper inversión que ha anunciado Amazon, 14.000 millones de euros para ampliar su infraestructura en la nube en Japón. Hablaba Mireia de la tecnología, hablaba Mireia de los semiconductores. Buen tono ayer en Estados Unidos, impulsados, entre otros, por Taiwan Semiconductor, la mayor empresa de chips del mundo, que está subiendo en bolsa, se está disparando en bolsa más de un 6% esta mañana, después de presentar resultados y perspectivas. La compañía espera un crecimiento de los ingresos del 25% el año que viene por la recuperación del mercado mundial de chips. Eso está ayudando hoy a las compañías de semiconductores también en las bolsas asiáticas. En una jornada en la que hemos conocido esta madrugada los precios en Japón, datos del mes de diciembre, en el que sube el IPC un 2,3%, se modera ligeramente desde el 2,5% del mes de noviembre, y esa cifra nos deja ya la del conjunto del año, cuando los precios, el IPC, subió en Japón un 3,1%, es su mayor avance en 41 años, debido principalmente al encarecimiento de los alimentos y productos del hogar y muebles. De esta madrugada tenemos también, ya lo contábamos, esa petición de China de proteger la seguridad en el Mar Rojo, y además Pekín, que ha anunciado que ha hallado un yacimiento de 1 millón de toneladas de litio en la provincia de Sichuan. En cuanto a índices, lo que tenemos son caídas en la bolsa de Shanghái, está perdiendo un 0,38%, recortes un día más en Hong Kong, más de un 1% de caída ahora mismo. La que está en verde es el Nikkei de Tokio, 1,4% de subida tras ese dato de IPC en Japón. Aquí en Europa, pendientes de la última sesión de la semana, IBEX 35, ojo que podría cerrar su peor semana en 3 meses. Futuros de momento, ¿cómo los tenemos? Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días, pues con una ligera tendencia al alza, el futuro del DAX Setra, el del FT100 de Londres, sube un 0,25 y un 0,3% arriba el futuro del Eurostoxx. Vamos con la sesión de hoy, lo que vamos a vigilar, las claves, quiénes van a ser los protagonistas y referencias macro a tener en cuenta. Y lo que pasaba ayer, Ángeles, que el IBEX 35, aunque tímidamente, lograba poner fin a su racha de caídas. Efectivamente, subió un 0,13%, descolgándose de la tendencia más claramente compradora que se vio en otras bolsas europeas. Hoy parte desde los 9.880 puntos. Al cierre, los mejores valores fueron Meliá, que subió un 2,65%, Acciona Energía, que conseguía rebotar después de las fuertes caídas que viene registrando desde principios de año, ganó un 2,6%, y el Banco Sabadell recuperaba casi 2,5 puntos porcentuales. En los descensos volvió a estar liderado el ranking por Grifols, se dejó un 2,4%. La compañía sigue sufriendo 10 días después de la publicación del informe Gotham. Parece que hay nuevos fondos bajistas apostando por la caída de las acciones, y eso está notándose mucho en la cotización. Celnex perdió un 1,9% y Endesa se dejó un 1,7%. Las utilities retrocedieron con fuerza. Naturgy también bajó un 1,5%, Iberdrola se dejó un 1,6%. Están
viendo lastradas por el aumento de los costes de financiación. En cuanto al resto de las bolsas europeas, hubo una mejor evolución. Frankfurt subió un 0,83, París ganó un 1,13, Milán un 0,85 y Londres, en línea con el IBEX 35, recuperaba un 0,17. Ayer estuvimos muy pendientes del sector del lujo. Conocimos las cifras presentadas por Richemont. Sus acciones subieron un 10% y animaban también a otras grandes empresas como Louis Vuitton, que ganó un 2,5%, Kering, que subió un 2,2%, o Hermès, que recuperaba un 1,8%. La parte negativa estuvo en Watch of Switzerland, que se derrumbó un 36% en su peor sesión de la historia tras lanzar un profit warning. Según Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank, el momento del lujo es ahora más complicado. Esa tendencia de que el lujo lo aguantaba todo parece que ha quedado atrás, el sector está purgando excesos y unas compañías con más intensidad que otras, la verdad es que se enfrentan a un entorno algo más complicado en cuanto a volúmenes y en cuanto a márgenes, con lo cual, salvo excepciones como lo que comentabas de Richemont, la verdad es que parece que ese entorno donde todo era favorable para el lujo ha quedado atrás. Para hoy, Ángeles, ¿qué tenemos? ¿Dónde vamos a mirar? Vamos a conocer datos de compraventa de vivienda de noviembre en España, también confianza empresarial del primer trimestre y las estadísticas de las entidades de crédito del tercer trimestre. En la eurozona, PIB y empleo de ese mismo periodo del tercer trimestre. En Alemania, precios de producción de diciembre, y en el Reino Unido, ventas minoristas. Y en el plano empresarial destacamos los resultados de Adolfo Domínguez, pero tenemos algunas empresas más que son protagonistas. Miraremos a IAG después de que Iberia haya logrado que AENA le quite el límite temporal para lograr un pacto sobre el handling con los sindicatos. Eso sí, AENA arranca los contactos con el resto de las prestadoras de servicios de tierra para conocer los contratos con las aerolíneas. SACIR es noticia porque ha suscrito nuevos derivados sobre 10 millones de acciones para apostar por su alza en bolsa. Ha formalizado con una entidad de crédito este tipo de contrato que se llama forward. El precio de referencia inicial ha sido de 3,044 euros por título. Soltec también es noticia, vende el 65% de un proyecto en Murcia a Total Energies. Y Opdenergy ha renovado su programa de pagarés verdes por un importe de 100 millones de euros. Pues en este escenario, en este contexto, Bestinver presentaba ayer su carta trimestral a inversores, una carta que adelantaba aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía, carta que recoge los resultados del cuarto trimestre y también las nuevas oportunidades de inversión para este año. Los detalles con Sergio Padilla. Jorge Fuentes, gestor de renta variable internacional en Bestinver, ha destacado la reanudación del proceso de normalización económica iniciado tras la pandemia, aunque cree que este sigue lejos de estar plenamente completado y que el camino de la normalización no será en línea recta. Jorge Fuentes avisa de que si la recesión se materializa, los resultados empresariales podrían verse presionados unos trimestres. Por el contrario, si la recesión no se materializa, la inflación podría ser más persistente y los tipos de interés no bajar tanto como descuenta de los mercados en la actualidad. Serán entonces los beneficios empresariales los que proporcionen el sustento a la bolsa. Nosotros lo que hemos defendido desde el principio de la normalización, que llevamos ya unos cuantos trimestres inmersos en ella, es que, por supuesto, puede haber un entorno que parezca recesivo, que la economía no crezca mucho, pero eso carece de importancia. Lo que es relevante de verdad es la intensidad de esa recesión. Desde Bestinver creen que seguimos inmersos en un mercado en el que abunda la incertidumbre y escasea la convicción, un entorno en el que están garantizadas buenas dosis de volatilidad. Con todo esto, entre los principales movimientos de la entidad destacan la compra de Ferrovial, el incremento de SACIR, Shell, BMW y Heineken. También la venta de Coca-Cola, Europacific Partners y el menor peso de BBVA, Inditex, Meta o Pandora. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Hola, oye, ¿hace falta algo? Que estoy en el súper del Corte Inglés y hay muchísimas ofertas. Mira, aceite de oliva Cosur, el que nos gusta, el virgen extra. Llevas 3 y pagas 2. Y para cenar hoy hay salmón noruego fresco a 13,90 al kilo. Aprovecho, ¿no? Que son muy buenos precios. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:30 de la mañana, ahora menos en Canarias. Más noticias de este viernes 19 de enero con Manuel Velázquez y David González. El precio medio de la gasolina se mantuvo prácticamente estable la última semana con una mínima bajada del 0,07% y un coste medio de 1,53 euros el litro. El precio del diésel, por su parte, cayó un 0,27% hasta los 1,48 euros. Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 84,42 euros para vehículos que funcionan con gasolina y 81,62 euros para los que utilizan diésel. El déficit comercial se redujo un 41,63% interanual durante los 11 primeros meses de 2023 hasta los 37.158 millones de euros debido a la caída de las importaciones y al estancamiento de las exportaciones. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, estas exportaciones de mercancías se redujeron un 0,7% hasta noviembre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en noviembre al 0,5%, es casi un punto menos que durante el mes anterior. Por su parte, los de la industria profundizan su caída hasta el 2,2%, ampliando en más de 2 puntos el retroceso registrado en octubre. Trabajo multa por primera vez a Globo por incumplir la ley Rider con falsos autónomos. La inspección detecta fraude respecto a 49 repartidores de la multinacional en Asturias y supone el primer mazazo conocido a su renovado modelo de repartidores. Hacienda confía en sacar adelante los presupuestos de este año y contar con el apoyo de Junts. La ministra del ramo, María Jesús Montero, advierte disposición por parte de la mayoría de fuerzas políticas para empezar a debatir sobre las cuentas públicas. La Unión Europea acuerda normas más estrictas para prevenir el blanqueo de capitales y luchar contra el terrorismo. El proyecto ley obliga a los bancos y entidades a permitir el acceso a información sobre beneficiarios reales para detectar casos de lavado de dinero y financiación terrorista y a suspender transacciones sospechosas. La evolución de la deuda pública, la cohesión social y el bienestar del país son las principales preocupaciones de los españoles a corto plazo. Así lo ha comunicado la consultora y aseguradora Mars durante la presentación de su informe de riesgos globales. Además, señalan que alrededor de todo el mundo los riesgos más comunes giran en torno al medio ambiente y la desinformación. El informe indica que la próxima década puede estar protagonizada por la meteorología extrema y la polarización social y que todas estas preocupaciones afectarán a las próximas elecciones en diferentes potencias mundiales como las de Estados Unidos. Sin embargo, el responsable de Mars Advisory, José María Carulla, ha subrayado que los principales riesgos giran en torno al mal uso de la tecnología. Que el mal uso o el uso desconocido o la evolución desconocida de la inteligencia artificial en este tiempo pueda desencadenar una serie de riesgos que llegan a ser, ya no me digo sistémicos, sino que llegan a romper la baraja. Entonces esa es la preocupación por la cual observamos que el riesgo tecnológico aparece con fuerza en el top 10, cuando hacía muchos años que había desaparecido de esa situación. Por eso acabamos viendo que las dos grandes preocupaciones a largo plazo son el factor de la evolución del clima y el factor de la evolución tecnológica. Desde Mars también han recalcado su inquietud por el auge de actividades ilegales como la economía sumergida o la criminalidad organizada tras un aumento de la migración involuntaria y la falta de oportunidades. Gran Canaria obtiene el certificado Biosphere Destination en sostenibilidad. Tras superar un proceso de auditoría, la isla Canaria ha obtenido el distintivo como destino Biosphere Certified, en el que se ha reconocido su compromiso con la sostenibilidad y el de parte de su tejido empresarial. Todo ello en base a su contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se ha situado así entre los 15 destinos europeos con mayor número de alojamientos con certificación en sostenibilidad. ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos /internacional. Cajamar, distintos desde siempre. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Las 7:35 de la mañana, al menos en Canarias, vamos a analizar claves de este día con Ignacio Baquiano, que es Country Manager del Everest Shares en Iberia. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Cerramos la semana y por mirar primero la madrugada, destaca una compañía, semiconductores, Taiwan Semiconductor, la mayor empresa de chips, fabricante de chips del mundo, subiendo más de un 6% en bolsa, presentaba sus cuentas y sobre todo lo que está gustando al mercado, Ignacio, es el anticipo de ingresos, ¿no? El 25% de crecimiento de los ingresos que espera para este año. ¿Qué te han parecido esas previsiones? ¿Qué te han parecido las cuentas? ¿Y cómo está el sector de los semiconductores? La verdad es que muy buenos resultados y sobre todo los comentarios que hacía de cara a este año. Incluso pues ese 20% que decía que esperaba de ventas de subida para este año, cuando ellos suelen ser bastante cautos, ha sido muy positivo para todo el sector de semiconductores y para valores de tecnología. Empujó también a Nvidia, a AMD, después incluso de que casi todos los chips y semiconductores han empezado muy bien el año. En cuanto a la tensión en el Mar Rojo, que tenemos también alguna noticia esta madrugada, como esa petición de China que se garantice el suministro, el aviso ayer de la Agencia Internacional de la Energía diciendo que puede afectar incluso ese problema geopolítico en aquella parte del mundo, no solamente a las cadenas de suministro, a los precios de los fletes, puede afectar también al abastecimiento, al suministro de petróleo. A nivel de compañías, a nivel de bolsa, ¿qué impacto puede tener? Bueno, al final el comercio mundial por el Mar Rojo es un 15% lo que se transporta por allí y lo que están dando ya las compañías son voces de alarma o toques de atención en cuanto a cómo les están subiendo su precio en los fletes y también la tardanza en que les lleguen desde sus piezas para construcción o para fabricación, como anunciaba Elon Musk en Tesla, o todas las empresas de retail, que también sus ventas y sus inventarios dependen de esos fletes y de esos costes. Por tanto, al final es un tema que si se prolonga puede afectar a, desde luego, los beneficios y resultados de compañías. Hablando de resultados de compañías, de ayer, de hoy, no tenemos gran cosa, ¿no? Pero algo se puede rascar. Sí, yo destacaría ayer una compañía que se llama J.B. Hunt, que es una empresa de transporte que bueno, puede parecer un sector poco relevante, pero al final implica mucho en cuanto a economía americana y a cómo está ese sector en cuanto a traslado de mercancías. Y daba unos resultados que era por debajo del esperado, $1,47. El mercado esperaba $1,75. Realmente, si le quitas los precios o los costes que ha tenido de gastos de seguros, por sus seguros de sus camiones, habían sido unos resultados muy buenos, un 1,90 y de hecho en After Hours, después del cierre de mercado, subía un 4%. Y a nivel de resultados de hoy sí destacaría Schlumberger, que es una de las firmas más importantes, de las compañías más importantes que dan servicio a todas las petroleras de extracción y producción. El mercado espera un 0,83 de resultados. El año pasado el sector energético estuvo plano, Schlumberger cayó un 3% en el año 2023 y sobre todo es importante para ver qué dicen respecto a 2024, que no ha empezado muy bien a nivel de energía o de precios de petróleo un poco a la baja y al final sus inversiones van a depender mucho de cómo esté el sector de extracción para producir o para ganar más dinero. En cuanto a datos macroeconómicos, Ignacio, y a la hora de comer tenemos cifras de vivienda de segunda mano en Estados Unidos, tenemos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, no sé qué esperas de esas referencias. Ayer dato de paro semanal, habitual de los jueves, sigue fuerte el mercado laboral estadounidense, ¿no? El mercado laboral sigue fuerte y también se esperan buenos datos de cara al mes que viene. Como decías, saldrá el sentimiento de la Universidad de Michigan de la economía americana y el dato de viviendas, que es de viviendas existentes, que saldrá hoy viernes. Tuvimos ayer lo que son inicios de nuevas viviendas, que vino un poco por debajo.
respecto al mes anterior. Llevamos 4 o 5 meses de bajadas en ese dato. Al final, con los tipos de interés y los tipos de las hipotecas en Estados Unidos que han recortado algo, están en el 6,6%, eso al final retrae mucho a los americanos a vender su vivienda, puesto que tendrían que comprar una con unos tipos de interés más altos de los que tienen en estos momentos. Y eso ha influido. La bajada de tipos puede llegar a notarse, y también esa bajada que decía de las tasas de hipotecas, pero todavía no estamos a los niveles de diciembre de 2020, donde tocamos un mínimo de 2,6%. Todavía estamos mucho más por encima. Para la semana que viene se va a animar la cosa en cuanto a referencias y sobre todo, Ignacio, en cuanto a resultados empresariales, porque empezó la cosa bien con las habituales, ¿no? Con los bancos, pero está la cosa, lo que se refiere a nombres propios, a grandes nombres, a conocidos nombres de empresas, de momento no hemos tenido señales. No, todavía no. Irán poco a poco apareciendo esos resultados de cuarto y trimestre de 2023. El mercado está más o menos plano desde que iniciamos el año y veremos poco a poco cómo van esos resultados y datos macro evolucionando. Al final, el mercado en cuanto a datos macro está muy pendiente de cuándo pueda bajar la Fed tipos, que a finales del año pasado todos pensábamos que podría ser en marzo. Eso se ha ido reduciendo poco a poco. Ahora creo que es un 57% de analistas que piensan que sí sucederá en marzo, pero eso al final es lo que va a marcar el mercado, los bonos, que ayer el 10 años volvía al 4,17% de rentabilidad. Estamos todos expectantes a esos datos macro y cómo va a actuar la FED al respecto. Muy pendientes también, y termino con eso, Ignacio, de lo que hagan los bancos centrales, el mercado de deuda. Estoy viendo la pantalla ahora mismo, en tiempo real, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subiendo más de medio punto, un 0,6%. Se está acercando de nuevo al 4,2%, está en el 4,17%. No sé qué hay detrás de esa subida y si es motivo de preocupación. Bueno, estamos en los máximos de las últimas 5 semanas, ese 4,17%. Más que motivo de preocupación, es curioso o lo que ha sucedido realmente es esa caída en los precios de los bonos, y realmente sí que va a ser relevante o importante de cara al futuro cómo sigue actuando ese 10 años, que al final, como digo, marca totalmente la tendencia de equities, de acciones del mercado de bolsa, puesto que tienes dos alternativas, o renta fija o renta variable, y si la renta fija sigue subiendo, eso puede sentirse o notarse en el mercado de acciones. Pues así tenemos la mañana, así tenemos a los mercados. Ignacio Baquiano, Country Manager del Everest Shares en Iberia. Buen viernes, buen fin de semana, gracias. Buen viernes, buen fin de semana, muchas gracias. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Hola, cariño. Aún estoy en el trabajo. Pásate por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, que hay muchas ofertas. El pack de 4 de Activia Frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo aneto de 1 litro creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Las 7:44, vamos a echar un vistazo a la prensa, los periódicos, lo que están contando en sus portadas en este viernes 19 de enero. Comenzamos con la prensa económica de Diario Expansión, con 2 entrevistas hoy que vemos en portada y que luego se recogen en páginas interiores. La primera con el presidente de BBVA, Carlos Torres, entrevista en Davos, se titula "El impuesto a la banca daña a la economía española". Dice además que en 2023, en clave interna, en clave banco, dice mejoraremos resultados y daremos entre el 40 y el 50% como dividendo. Entrevista también en la portada del Diario Expansión al consejero delegado de CEPSA, también en Davos, a Martin Bestelar. Dice que la transición energética tiene en la burocracia su mayor enemigo. Añade además que los precios de la energía parecen haberse normalizado, pero seguirán volátiles un tiempo y que 2024 es el pistoletazo de salida a los grandes proyectos de CEPSA. Vemos también en la portada del Diario Expansión que IFM supera, como les hemos contado ya, el 15% del capital de Naturgy, que Teresa Rivera acusa a Imaz de negacionismo por calificar de ideológica la política energética y que el Tribunal Constitucional tumba la subida del impuesto de sociedades de Montoro. Añade que la indemnización se va a limitar solo a empresas con un recurso en marcha. 2 apuntes más. En clave europea, dice que el BCE solicita a los bancos que detallen su exposición a Grifols y Bruselas, Orange más Móvil, próxima luz verde a esa fusión. Vamos con la portada del diario El Economista. Abre con Gotham City, dice que seguiremos con una posición corta en Grifols. El consejero delegado del fondo se define como buscador de firmas que valen entre un 50 y un 100% menos. Análisis también en la portada del Economista sobre el salario mínimo. Dice esa información que es menor al 60% el salario mínimo del salario medio en solo 4 regiones. También se hace eco de esa tensión entre el gobierno y los empresarios. Dice que Rivera califica el discurso de Repsol de negacionista y retardista. Y un par de asuntos más en la portada del Economista. La banca española tiene el 45% de las provisiones de la europea y Estados Unidos va a exigir a BlackRock que detalle sus planes en Naturgy. Y terminamos el repaso por la prensa económica con el diario 5 días. Lo más destacado hoy es que el BCE se suma a la presión y pregunta a la banca por su riesgo en Grifols. Dice que el supervisor exige datos sobre la deuda, tanto de la cotizada como de la patrimonial Scranton. Dice también que IFM se refuerza en Naturgy, se asoma al segundo consejero, que la justicia tumba el alza fiscal de Montoro, pero limita el impacto. También vemos en la portada de 5 días que la prima de riesgo española huye de estigmas y se acerca a la francesa y que Iberia logra que AENA levante el límite para pactar el holding. Vamos a contar con Mireia, con David, de lo que traen hoy los periódicos nacionales y lo que se cuece en la prensa internacional. Comenzamos con el diario El País. Junts asume a los leves retoques del PSOE a la ley de amnistía. Los independentistas no logran apoyos a su propuesta en el primer trámite y el juez García Castellón ve terrorismo en manifestaciones no comunicadas. También una reforma express elimina el término disminuidos de la Constitución. Dicen que solo Vox vota en contra del tercer cambio de la ley fundamental y para ello también tienen 2 editoriales, una barrera menos para las personas con discapacidad y el lenguaje que merecemos. Por último, en clave internacional, Pakistán responde al ataque de Irán con un bombardeo mortal. Seguimos con la portada de ABC, donde dice que los policías culpan a la aerolínea oficial de Marruecos de las pateras aéreas en Barajas. Denuncian que los 2 vuelos diarios desde Casablanca llegan repletos de inmigrantes africanos que al bajar del avión solicitan inmediatamente asilo. En el diario El Mundo, el informe de la amnistía desmonta el letrado que puso Moncloa, rebate punto por punto el dictamen en el que Galindo no vio conflicto con la Constitución y lo deja muy cuestionado. También el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dice que el catalán en la Unión Europea abriría más peticiones por qué no usar el samogitiano, que es un dialecto del lituano. Todos los partidos menos Vox borran de la Constitución la palabra disminuido. Y por último, la amnistía es una oportunidad perdida para investigar el papel de Rusia en el procés y su conexión con los independentistas, son las palabras de Anne Applebaum. En La Razón dice Ferraz busca la tregua con Junts hasta las europeas. Los equipos negociadores ultiman la segunda reunión con verificador bajo la presencia de Puigdemont. Además, Moncloa ata la Convención de Galicia para evitar el debate al servicio de la promoción del líder y su equipo. También podemos leer en portada que PP y PSOE logran el aval a la reforma de la Constitución. La iniciativa para modificar el artículo 49 pasa al Senado. En tema más deportivo hablan de la Copa del Rey. El Atlético recurre a la prórroga para superar al Real Madrid en los octavos de Copa. 4-2 fue el resultado final. Y en la parte internacional destacan el rehén más pequeño de Hamás
cumple un año en cautiverio. Él y su hermano son los únicos niños que siguen retenidos desde el asalto del 7 de octubre. Nos movemos a la prensa internacional. Comenzamos por Europa con el medio inglés Financial Times. Tata Steel planea despedir a unos 2.800 trabajadores como parte de una importante reestructuración de sus operaciones en el Reino Unido. El periódico francés Les Echos titula: el precio por peso, una medida eficaz para reducir las basuras. Más de 200 municipios están experimentando con precios incentivadores basados en el peso de la recogida de residuos, una medida que permite reducir la basura doméstica en un 30%, según un estudio de ADEM. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung publican que el Bundestag ha confirmado el presupuesto para 2024. Prevé un gasto de alrededor de 476.000 millones de euros y un endeudamiento neto de 39.000 millones de euros. En el periódico italiano La Stampa nos explican que hacer el saludo a la romana con el brazo en alto no será considerado delito en Italia si no existe el peligro concreto de una verdadera intención de revivir el fascismo, según han comunicado las secciones unidas del Tribunal de la Casación, equivalente al Tribunal Supremo en España. Viajamos a Estados Unidos, donde destacamos en el New York Times que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el jueves al Tribunal Supremo a revocar una sentencia que le impedía participar en las elecciones primarias de Colorado y a declararle elegible para aspirar y ocupar el cargo de presidente. Por otro lado, el Wall Street Journal detalla que Macy's eliminará unos 2.350 puestos de trabajo y cerrará 5 tiendas. Planea despedir alrededor del 13% de su personal corporativo en un intento por recortar costos y redirigir el gasto hacia mejorar la experiencia de compra de los clientes. Desde el diario La Voz de Argentina comentan que con un despliegue inusual de fuerzas, cuerpos de élite de la policía de Córdoba detuvieron a 8 familiares y asistentes directos de José Adolfo Fito Macías, ese narco ecuatoriano que generó la ola de violencia en ese país tras su fuga de una cárcel donde cumplía condenas por tráfico de drogas y asesinatos. Y terminamos con el South China Morning Post. Tokio lanza una app de citas para combatir la disminución de la población de Japón. Los usuarios tendrán que enviar documentos para verificar sus salarios y su condición de solteros antes de que la inteligencia artificial los empareje. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Sí, 7:51 de la mañana, La Puntilla, como cada viernes, mirando a Europa, con Ioannis Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Ioannis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rubén. Buenos días. Vamos a hacer balance, vamos a hacer resumen de lo que ha pasado hoy en clave europea y, en primer lugar, hay que fijarse en un caso de competencia que se ha cerrado esta semana contra Renfe, que finalmente, Ioannis, ha evitado la multa, ¿no? ¿En qué consistía el caso y cómo se ha cerrado? Sí, se solucionó este caso. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo el derecho, las reglas de competencia, tanto a nivel europeo como a nivel nacional también, pueden tener beneficios muy tangibles para los consumidores, en este caso los viajeros. Se trata de una investigación que empezó la Comisión hace más o menos un año. Se identificaron unos problemas de competencia en la distribución online de billetes de tren en España de la compañía Renfe. Hemos visto que Renfe no facilitaba a plataformas dependientes de venta de billetes como son Trainline o Omio, no facilitaba entonces contenido, datos en tiempo real de su propia plataforma. Se trata de datos que son muy importantes para que las otras compañías, las otras plataformas puedan competir de forma efectiva con los canales de distribución, digamos, oficiales de Renfe. Y con la decisión de esta semana de la Comisión Europea, estas plataformas van a tener entonces acceso a todo el contenido que muestra Renfe, sus propios canales de distribución, y esto va a tener efecto muy positivo para los consumidores, que podrán entonces, a través de esas plataformas, digamos, alternativas, podrán comparar, por ejemplo, los precios de billete tanto de Renfe como de las otras compañías que operan en España, como Wigo e Irio, y eso tendrá un efecto positivo para los precios también y para los consumidores. Buena noticia para los consumidores. Ioannis, de esta semana también tenemos información sobre la ejecución de los fondos estructurales y creo que España no sale muy bien parada, ¿no? Sí, se trata de un informe que muestra el impacto real de todos los fondos estructurales que, bueno, sabemos que absorben una parte muy importante de los presupuestos europeos. Se trata de estos programas, de esos fondos que conocemos todos, el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, también los fondos agrícolas. Este informe que se publicó desde la Comisión Europea esta semana da unos ejemplos de cómo ayudan esos fondos. Habla, por ejemplo, este informe de apoyo a más de 5 millones de empresas,
más de 60 millones de europeos, de ciudadanos, de personas han encontrado empleo o se han formado para encontrar un empleo. Habla también de los fondos agrícolas que han ayudado a más de 2.8 millones de proyectos en el sector agrícola. Es muy importante ver dónde va, cómo se usa el dinero europeo y el efecto que tiene para los europeos. Con respecto a España, el porcentaje de implementación es un poquito bajo, pero sabemos que hay más tiempo para que se finalicen los proyectos y que aumente este porcentaje. Como nos decían antes en el cole con las notas, necesitamos mejorar. Bueno, pues a ver si tomamos nota. Joanis, un tercer asunto y último que ha sido noticia esta semana, claves de Europa, la petición de información de la Comisión a las grandes plataformas en línea. Esto para cumplir con esa nueva ley de servicios digitales, que si tienes a bien en 30 segundos, recuérdanos en qué consiste. Muy rápidamente, ojo a esta ley de servicios digitales, es una de las normativas más importantes que se adoptaron en la Unión Europea últimamente. Sí. Vamos a hablar mucho de esta normativa en el futuro. Esta semana la Comisión ha pedido información a compañías como Google, Facebook o TikTok, y está relacionada esta petición de información con la obligación de esas plataformas de dar acceso a datos, a sus datos que son públicos, a investigadores de universidades, por ejemplo. Así que si ojo a esta ley de servicios digitales, vamos a hablar mucho en los próximos años. Porque ¿cuáles son los puntos más importantes de esa ley y a quién afecta? Por tenerlo claro y tenerlo en cuenta, Joanis. Sí, el objetivo de esta ley es, crear un entorno seguro para todos nosotros, los consumidores, los usuarios de las plataformas, sobre todo las grandes plataformas en línea, proteger a los menores también. Y lo que hace, básicamente, es imponer obligaciones a las muy grandes plataformas en línea que usamos todos en nuestro día a día. Se trata de plataformas que tienen más de 45 millones de usuarios en Europa. Les imponen muchas obligaciones que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, en línea. Y les obliga, entre otras cosas, a ser transparentes, ¿no? A ser un poquito más transparentes. Sí, exactamente. Esta petición de información de la Comisión tiene que ver con su obligación de dar acceso a sus datos, que son públicos, a investigadores en universidades. Joanis Jurbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias, como cada viernes, por esta puntilla, mirando Europa, mirando a Bruselas. Buen viernes, buen fin de semana. Gracias, Joanis. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. El Pozo Alimentación ha puesto en marcha entre los empleados la aplicación Comunicar, con el objetivo de que sus empleados compartan el coche en sus desplazamientos diarios al trabajo y fomentar una movilidad más sostenible, con horarios y trayectos que más se acerquen a sus preferencias. La iniciativa está diseñada exclusivamente para todos los empleados del Pozo Alimentación y de todas las empresas del Grupo Fuertes. Pretende facilitar los desplazamientos al centro de trabajo, compartir gastos, ahorrar tiempo y también disminuir el impacto ambiental con la reducción de emisiones de CO2. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Musiconomía.
un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Las 8, las 7 en Canarias.